¿Estamos bien? Bien, damas, caballeros. Sí, aló. Bueno, ahora voy a seguir analizando. Bienvenida. Vamos a seguir en esta como reflexión respecto de la burocracia, y vamos a hablar a partir de el texto de Merton que les comentaba en los 40, varios otros autores empiezan de alguna manera como a criticar o a analizar los aspectos propios de la burocracia, y de alguna manera empiezan a tener una perspectiva un poco más crítica respecto al modelo burocrático. Entonces, les quería comentar otro autor que se llama Anthony Downs, que se suma, digamos, de alguna manera a esta visión un poco, no necesariamente crítica, pero por lo menos no tan cercana al modelo propio de la burocracia, y empieza a enfrentar el problema burocrático de otra manera. ¿Qué es lo que plantea Downs? Si se fijan, cuando nosotros hablamos de funcionario público, de empleado público, básicamente lo que estamos hablando de que la institución, ¿cierto?, está compuesta por un tipo de funcionario. En cambio, Downs lo que viene a decir es que en realidad las administraciones públicas están compuestas por varios tipos de funcionarios. Pero básicamente lo que él plantea es esta idea de que en definitiva el tipo de funcionario que domina en las instituciones públicas va a determinar de alguna forma el tipo de funcionamiento de la institución pública. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que plantea? Weber, ¿cierto?, nos hablaba de esta idea del bien común, de que los funcionarios públicos tendían al bien común y que tomaban sus decisiones en función de aquellos medios más afines a los fines que se definían, ¿cierto? En cambio, Downs, ¿qué es lo que plantea? Que las instituciones públicas van a tener distintos tipos de funcionarios, y que esos distintos tipos de funcionarios van a determinar el tipo, particularmente el desarrollo de la organización. ¿A qué me refiero? Él dice, bueno, si analizamos a las organizaciones públicas vamos a encontrar esos 5 tipos de funcionarios. Habla de 5 tipos de funcionarios: los escaladores y los conservadores. Los escaladores o trepadores, ¿cierto? Es un concepto como de teleserie, ¿sí? Es una trepadora, ¿cierto? Así como escalador. Es como un concepto negativo de un individuo o una persona, ¿cierto? ¿Quién es un trepador? Trepador o escalador es aquella persona que toma decisiones en función del ascenso dentro de la organización. No le interesa tanto la organización, lo que le importa es ir ascendiendo la organización, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, me imagino que a alguno se les viene a la mente algún colega, pero no vamos a dar nombres para no generar problemas, ¿ya? Y existen también lo que se llaman los funcionarios conservadores, que también me imagino tienen más de alguno en su mente, ¿cierto? ¿Quién es el conservador? Es aquel funcionario que toma sus decisiones, que actúa en función de mantener el status quo, de no cambiar en definitiva. ¿Por qué? Porque el cambio genera incertidumbre y genera una serie de cosas que el conservador no le acomoda. Entonces, estos dos tipos de funcionarios están dentro de lo que llamamos los funcionarios egoístas, o funcionarios, llamémoslo así, que privilegian su interés individual. Junto con ello encontramos los celotes o fanáticos, que son aquellos funcionarios públicos que van a tomar decisiones en función del bien de la institución, incluso si eso se traduce en una menor maximización individual. Pero
yo me sacrifico por la Universidad de Entre Ríos y hago todo y hasta me pueden bajar el sueldo porque yo voy a seguir comprometido con la organización, ¿cierto? Entonces, ese tipo de funcionario estaría en ese nivel. Después están los defensores, que son aquellos funcionarios que están interesados por algún tema, ¿cierto? Medio ambiente, educación, lo que sea, y que en realidad no están tan comprometidos con la organización donde están, ¿cierto? Pero les interesa la temática. Entonces, a lo mejor pueden estar en la institución A, B o C, pero su tema es el medio ambiente, ¿cierto? Serían más menos técnicos. Claro, exacto, que desde un punto de vista técnico enfrentan una temática, ¿cierto? Después están los de intereses combinados y están los hombres y mujeres de Estado, que sería el funcionario weberiano, llamémoslo así. Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Es que Downs dice, bueno, finalmente las organizaciones públicas tienen todos estos funcionarios, ¿ya? Y nosotros hemos entendido las instituciones públicas como si tuvieran un tipo de funcionario. Entonces, hemos diseñado, hemos pensado organizaciones públicas como si tuvieran funcionarios públicos que pensaran, que actuaran de la misma manera. Pero en realidad no es así. Entonces, lo que él plantea es que si nosotros queremos analizar, intervenir, mejorar las instituciones públicas, tenemos que asumir que en toda institución pública existen distintos tipos de funcionarios. Entonces, los controles, los incentivos, las motivaciones deben contemplar y debe dar cuenta de todos estos tipos de funcionarios. Entonces, para algunos van a ser los controles más pertinentes que para otros, ¿cierto? Dependiendo del tipo de funcionario. Pero también lo que plantea el autor es que, vamos a ocupar la pizarra, que por supuesto nadie la va a ver porque está mirándose acá. Estamos en problemas. No, sí, disculpa. Ahí estamos, ahí ya se ve. Por supuesto no hay plumón, o como le llaman ustedes, ¿cómo le llaman? Ahí está. ¿Se borra? Ya, sí se borra. Entonces, ¿qué es lo que plantea el autor? ¿Cierto? Lo que plantea Weber es que las organizaciones nacen porque hay una ley que cumplir, porque, como hablábamos, hay un mandato legal que cumplir. Entonces se crea esa institución y funciona. Entonces, Downs dice, bueno, las cosas no son tan simples, no se ve esa simpleza o ese modelo tan claro que se aplique. Entonces él dice, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que las organizaciones son como cualquier ser vivo, nacen, crecen y eventualmente mueren, ¿cierto? Nacen, crecen, se desarrollan y eventualmente. Entonces lo que él dice es que las organizaciones nacen y van desarrollándose, ¿ya? Si esto es, por ejemplo, número de empleados o presupuesto, ¿cierto? Y esto es tiempo. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, la organización va creciendo, ¿cierto? Entonces, lo que Downs dice es que esta diferencia, este delta que ocurre entre este momento y este momento, es producto del tipo de funcionario que existe. Entonces lo que él dice es que cuando nace una organización, ¿cierto?, los funcionarios defensores, los fanáticos y los escaladores particularmente son los que dominan. ¿Por qué? Porque la organización es pequeña, entonces empiezan a plantear nuevos proyectos, se va incrementando el presupuesto, hay nuevos usuarios, ¿cierto? Entonces se va incrementando la organización, y como se va incrementando la organización hay más posibilidades para ir ascendiendo, ¿cierto? Hay más recursos, eventualmente yo puedo manejar más proyectos. Entonces los funcionarios egoístas tienden a dominar, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que con el tiempo llega un punto en que la organización ya no puede crecer más,
¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no hay, ya empiezo a, si tengo nuevos proyectos, ya empiezo a topar con los proyectos de otra organización, o sea, ya se hace más difícil. Entonces, lo que el autor dice, bueno, ahí la organización tiende a estabilizarse. ¿Y qué ocurre en esta meseta, digamos, en este estado de estabilidad? ¿Qué tipo de funcionarios creen ustedes que empiezan a dominar? Los conservadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que el autor plantea es lo que llama la ley del conservadurismo creciente. Vale decir, las instituciones públicas, las organizaciones públicas tienden a hacerse más conservadoras en la medida que pasa el tiempo. Entonces, a partir de esa idea, uno empieza a darse cuenta, claro, por qué en las organizaciones públicas tienden a que en la medida que pasa más tiempo se hace más difícil cambiar, se hace más difícil incorporar nuevas cosas, se hace más difícil innovar. ¿Por qué? Claro, porque empiezan a dominar los conservadores. De hecho, algunos funcionarios que en este momento eran emprendedores o eran escaladores, ¿cierto? O trepadores, se transforman en este momento en conservadores, porque llega un punto que dicen, ya, ok, ya llegué, listo. ¿Cuál es el problema? Que eventualmente esta organización, si tiene puros conservadores, ¿qué va a pasar? Bueno, va a tender a morir, ¿cierto? Porque no hay nuevos proyectos, porque la organización se hace irrelevante, porque no se cumplen, porque las sociedades cambian, ¿cierto? Y a lo mejor los nuevos proyectos que eventualmente la organización podría haber tomado, no los toma y eventualmente van a morir. Pero lo que el autor dice es que en este momento, para que haya un nuevo repunte de la organización, tiene que haber una renovación de los funcionarios. Y por eso en muchas organizaciones se hacen estos programas de retiro voluntario, ¿cierto? Se le dice a la gente, se puede ir con un bono especial y se incorporan nuevos funcionarios. Y eso genera un nuevo movimiento en la organización. Entonces, Downes entrega este elemento que no lo habíamos tenido presente antes, ¿cierto? No se había analizado el dinamismo de las organizaciones públicas. Y Downes lo que viene a incorporar, como les decía, esta lógica, esta idea de que finalmente las organizaciones públicas no las podemos tratar solamente de una manera, sino que son bastante más dinámicas y bastante más, están sujetas a cambios en función de los tipos de funcionarios dominantes. Y ahí en esa nueva incorporación de funcionarios surgen los distintos tipos. Exactamente, exactamente. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista de la discusión sobre la administración pública y sobre el funcionariado público y sobre las instituciones públicas en general, Downes instala esta discusión que no había estado presente, que es darle dinamismo a las organizaciones públicas y entender un poco la dinámica de por qué las organizaciones públicas van cambiando y van pasando de un estadio a otro. Y también incorpora otro elemento que él dice, si bien es cierto, las organizaciones públicas parten a partir de esta idea de cumplir un mandato legal, ¿cierto? Que conversamos recién, pero él dice, bueno, finalmente, efectivamente, claro, todas las organizaciones cumplen una función, pero el cómo nace la organización, hay distintos modos de que eso ocurra. Por ejemplo, rutinización del carisma. Los seguidores de un líder se organizan para perpetuar su obra, ¿cierto? De repente hay alguna persona, algún individuo que se ha dedicado a trabajar mucho en un ámbito, ¿cierto? Y después eso se traduce en una organización, ¿cierto? Y que está respaldada por un mandato legal, ¿cierto? Hay organizaciones que surgen de la nada para cubrir una tarea específica. Hay organizaciones que se escinden de una y se crea una nueva, ¿cierto? Una división de algún ministerio se transforma, por un cambio, se transforma en un nuevo ministerio, ¿cierto? Entonces, el aporte que hace Downes es que finalmente incorpora un poco una cantidad de matices en el nacimiento y desarrollo de las organizaciones públicas que no estaba en el análisis previo, ¿ya?
Y en ese contexto, ¿por qué finalmente las organizaciones prácticas, si ustedes se fijan, y me imagino que en los distintos niveles de gobierno pasa mucho, ¿cierto? Si uno analiza, en general las instituciones públicas no mueren, o sea, no desaparecen, no se cierran instituciones públicas, ¿cierto? Más bien se crean instituciones públicas, ¿cierto? No son muchos los ejemplos que uno tiene de que se haya cerrado, ¿cierto?, alguna institución pública. Bueno, ¿y eso es producto de qué? Bueno, de que en general las instituciones públicas, por ejemplo, las instituciones públicas cambian de funciones, ¿cierto? Los clientes presionan por la oficina, o sea, algún usuario de una institución, ¿cierto?, que sabe que la van a cerrar, presiona para que no la cierren, ¿cierto? Hay rentas, vale decir, hay instituciones públicas que entregan subsidios, que entregan productos, que entregan elementos que son valiosos para la gente, por lo tanto la gente presiona para que esas rentas, por ejemplo, ese subsidio o eso que se entrega, se siga entregando, ¿cierto? Se presionan para mostrar una eficiencia aparente, vale decir, se generan mecanismos de como control de gestión que muestran una buena gestión, más allá de que a lo mejor el mandato que se buscaba no se alcance. Se tienden a generar alianzas con sectores en disputa, ¿cierto? Pero lo que es interesante es que si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que pasaba en Argentina o en Chile o en Colombia a principios del siglo XX con lo que hay ahora, la administración pública es muy diferente. Es decir, si nosotros analizamos desde una perspectiva temporal más amplia, efectivamente se generan esas muertes, esos cambios, esas divisiones, esas decisiones de la estructura. En periodos de tiempo más breves no se percata uno tanto ese dinamismo. Entonces, me parece muy interesante, muy importante que esa lógica, esa forma de entender la administración pública nos ayude de alguna manera a entender por qué finalmente estos ciclos se van dando y se van generando en el tiempo. ¿Ya? Niskanen, ¿alguien ha escuchado a este autor? ¿No? Tanto Downes como Niskanen son Downes en menor grado, pero también es importante, son representantes de lo que se llama la teoría de la elección pública o el public choice. ¿Por qué es importante el public choice? Bueno, ¿se acuerdan que con Weber nosotros hablamos de el bien común, hablamos de esta motivación que tiene el funcionario público a cumplir un mandato, qué sé yo? Bueno, con Niskanen y con Downes inicialmente, pero ya con Niskanen de manera más sistemática, se plantea otra cosa. Se dice, bueno, ¿cómo entender el funcionamiento de la burocracia y el comportamiento de los burócratas diferente de cómo entendemos al ciudadano común? Vale decir, si nosotros en el mercado, ¿cierto? En el mercado, ¿qué es lo que nos dice la economía clásica? ¿Cierto? La economía nos dice, bueno, la gente actúa en función de su maximización, ¿cierto? Ante un producto de la misma calidad, ¿qué va a querer? Va a elegir el producto más barato, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno maximiza en función de su presupuesto, ¿cierto? Y uno siempre va a maximizar en función de tener más a tener menos, ¿cierto? Entonces, Niskanen dice, bueno, si nosotros entendemos que los individuos son racionales en el mercado, ¿cierto? Deberíamos asumir eso mismo en las instituciones públicas. Vale decir, aquel individuo que va al supermercado, ¿cierto? Y actúa de manera racional, ¿cierto? Entonces elige productos en función de una lógica racional, porque esa persona cuando llega a su oficina pública deja de pensar de esa manera, ¿cierto? Y piensa en el bien común, ¿cierto? No tiene, desde el punto de vista de lo que plantea el public choice, no tiene sentido. Entonces,
Lo que plantea Niskanen y Downs inicia esa reflexión es que finalmente los funcionarios públicos maximizan. Vale decir, buscan o su racionalidad está puesta en tener más a tener menos y también en tener más tiempo libre a tener menos tiempo libre, ¿cierto? El uso del tiempo y el presupuesto son dos expresiones de maximización. Entonces, ciertos funcionarios públicos en el mercado actúan de esa manera, en la administración pública deberían funcionar igual. Pero ¿cómo logramos, cómo vemos esa maximización? Bueno, Niskanen plantea que esa maximización se da de manera muy concreta. ¿Dónde? Cuando analizamos el presupuesto. Vale decir, si un individuo maximiza, otro individuo maximiza, otro individuo maximiza, por agregación, toda la institución maximiza. ¿Y en qué se traduce? En que los presupuestos públicos tienden a ser más grandes de lo que realmente se necesita. Ya. Un poco lo que esta idea de cuando uno pide un presupuesto, uno pide 100, ¿cierto? Sabiendo que me van a dar 90, pero que necesito 80, ¿cierto? O sea, el presupuesto público se estructura siempre con la lógica de que me pueden restringir, me pueden quitar, por lo tanto defino una estructura presupuestaria que me deje un poco una capacidad de manejo, ¿cierto? Bueno, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué los funcionarios públicos pueden maximizar a través del presupuesto? Porque principalmente en todos los sistemas administrativos, ¿cierto? ¿Quiénes son los que entregan el presupuesto a las instituciones públicas? ¿Qué institución, qué organismo le da la plata, el presupuesto a las instituciones públicas? ¿Los mismos? Las mismas instituciones definen, yo necesito tanto y me tienen que dar tanto. Exacto, los congresos, ¿cierto? El legislativo, a través de una ley, ¿cierto?, que llamamos presupuesto público, define las asignaciones acá. Pero, ¿qué ocurre? Que nuestros congresos, o los parlamentos, nuestros congresos, no tienen capacidad para realmente saber efectivamente si lo que yo estoy pidiendo es lo que realmente es, ¿cierto? Es lo que necesito. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la administración pública pasa algo muy particular. Es que el sponsor, vale decir, quien entrega los recursos, no conoce los costos reales de mi actividad. Solamente yo sé cuánto cuesta hacer A, B, C o D, ¿cierto? El funcionario que fiscaliza las carreteras, que fiscaliza las empresas, que cumplan las normas laborales, ¿cierto? Él sabe realmente cuánto cuesta realizar esa fiscalización. El diputado, el senador que aprueba la ley no tiene capacidad realmente para saber si efectivamente los costos que me están diciendo que son, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que ver todo el agregado, ¿cierto? Entonces, esa posición privilegiada que tiene el funcionario público permite que esta maximización ocurra. Entonces, el public choice y el Niskanen particularmente, ¿qué es lo que viene a decir? Bueno, cuando se diseña la estructura pública, cuando se diseña la arquitectura, los controles, los mecanismos de control de gestión, se debe hacer en función de esta lógica. Vale decir, la gente está en una posición privilegiada respecto de sus superiores jerárquicos y particularmente respecto a su sponsor. Entonces, a partir de eso es que vamos a ver que empezamos con todos estos controles de gestión, ¿cierto? Control de gestión, auditoría y todos estos mecanismos que están orientados a verificar si efectivamente lo que tú me pediste en el presupuesto realmente lo ejecutaste, realmente era lo que necesitabas, y cada vez se empiezan a describir mecanismos que se orientan a eso. Y de hecho, la idea de la evaluación de programa está muy ligada a eso también.
a decir, ok, ustedes quieren hacer un programa de estas características, perfecto. Evaluemos en función de lo que ustedes definen si eso que ustedes dijeron que iban a hacer lo hicieron con los recursos que pidieron para ese objetivo, ¿cierto? Entonces, la evaluación está en este contexto de generar información respecto de los procesos de uso de los presupuestos para verificar efectivamente si el quehacer de las instituciones públicas hay o no hay un correcto uso de los recursos públicos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Les parece? De hecho, de los 90 en adelante hay una tendencia que empezamos a hablar de presupuestos por resultados o presupuestos informados. Entonces, la lógica incremental, ¿cierto? En muchos de nuestros países la lógica es incremental, vale decir, si usted pidió 100, a partir del próximo año usted va a tener 105, ¿cierto? Vale decir, le vamos a incrementar un 5% de su presupuesto. Da lo mismo si usted cambió, modificó programa, incremental, vale decir, solamente un factor y listo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que empezó a pasar a partir de los 90? A partir de esto, bueno, de esta idea, es que se empiezan a instalar mecanismos que aseguren los resultados de lo pedido. O sea, vale decir, usted me pidió 100 y con esos 100 usted me dijo que me iba a entregar 100 casas, 200 subsidios, 300 prestaciones de salud, ¿cierto? Entonces, se empiezan a desplegar mecanismos para evaluar si efectivamente ese uso de los presupuestos es o no el correcto, el adecuado, el pertinente. Entonces, la evaluación de programas, la evaluación de políticas públicas en general, está dentro de esta discusión de cómo hacer mejor y cómo hacer más pertinente el uso de los recursos públicos en contextos de escasez de recursos, por cierto. ¿Ya? Entonces, en la segunda mitad del siglo XX tenemos discusiones principalmente centradas en torno a cómo realmente funciona la burocracia, cómo se desarrollan las instituciones públicas, cómo actúan los funcionarios públicos. ¿Ya? Entonces se pierde esa idea normativa del funcionario público y se incorpora este elemento más de complejidad dentro de la gestión pública. Les quiero presentar un autor y que nos plantea unas temáticas que son bien interesantes, pero que en su tiempo no fueron tan utilizadas. Fredrickson, un autor que es el representante de un movimiento que se da hacia fines de los 60, comienzos de los 70, en el marco del movimiento hippie y toda la revisión de los paradigmas tradicionales de la sociedad, plantean que hablan de la nueva administración pública, que no es lo mismo que la nueva gestión pública que vamos a analizar mañana. ¿Ya? La nueva administración pública es un movimiento teórico que trata de alguna manera de criticar la tendencia más bien eficientista de la gestión pública. Vale decir, la administración pública no es solamente eficiencia por eficiencia, sino que la administración pública es algo más que la eficiencia. Entonces, Fredrickson y un grupo de académicos empezaron a decir, bueno, finalmente la administración pública... ¿Prendo el aire o no? Sí. Ok. Ya, si nos da frío... Ya, si nos da frío, por favor. Bueno.
Ya, entonces la nueva administración pública, como les decía, que es diferente a la nueva gestión pública, busca caracterizar, analizar la administración pública en paralelo de lo que estaba haciendo el Public Choice. Tratan de incorporar, mientras el Public Choice se trata de preocupar de esta idea más individualista, maximizadora. Por el contrario, la nueva administración pública dice no, la administración pública, más allá de cómo algunos individuos actúan, debería cumplir una misión diferente dentro de la sociedad. Y empiezan a utilizar este concepto de igualdad social. Vale decir que la administración pública debería ser un actor, debería ser debería tener una preocupación mayor por no solamente la eficiencia por la eficiencia, sino que debería preocuparse por mejorar las condiciones de vida de aquellos que que están menos aventajados dentro de las sociedades. Entonces, es interesante porque lo que plantean es que, en definitiva, se quiebra con esta supuesta neutralidad de la administración pública y buscan una intervención de la administración pública en las realidades sociales y también plantean que las organizaciones públicas deberían modificarse, adecuarse para cumplir de mejor manera ese rol, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de que separamos la política de la administración? Bueno, Fredrickson y los autores que sostuvieron la teoría de la nueva administración pública, de alguna manera no separan la política de la administración, las unen, la mezclan y dicen que finalmente los funcionarios públicos también hacen política. Ahora hacen un tipo de política muy especial, muy particular, que es utilizar los recursos públicos para mejorar la igualdad social, ¿cierto? Pero lo interesante es que más allá de eso, que bueno, la gran crítica de esto es que, claro, ¿por qué la igualdad social? Podría haber sido la libertad, podría haber sido la solidaridad, otros valores. Entonces, hay mucha crítica respecto de este movimiento que se llama la nueva administración pública, como les contaba, porque de alguna manera se casa con un valor que es de la igualdad social o la equidad. Pero lo interesante es que Fredrickson plantea que para que la administración pública funcione mejor deberían darse 4 procesos, y que son 4 procesos que vamos a ver de nuevo cuando analicemos mañana los temas de gobernanza, por ejemplo. Estos 4 procesos son el proceso distributivo, vale decir, la administración pública no cumple solamente una función neutral de asignación de recursos, sino que también cumple una función de distribución de recursos. Vale decir, a algunos le da más y a otros le da menos, ¿cierto? Segundo, hay un proceso integrativo. Vale decir, para que la administración pública funcione bien, debe tender a la integración más que la especialización. ¿Qué es lo que plantea Fredrickson? Es que, en definitiva, el gran problema de las administraciones públicas es que al especializarse tanto, se produce una fragmentación del actuar público. Entonces, lo que el autor plantea, y la corriente esta plantea, es que se debe tender a la integración entre las distintas instituciones públicas para lograr mejores servicios, ¿cierto? Entonces el Ministerio de Salud debe interactuar, debe integrarse con el Ministerio de Educación para mejorar políticas públicas en el ámbito, ¿cierto? Esta misma idea, este mismo concepto lo vamos a ver en función de el concepto que se llama la intersectorialidad, que es la misma idea, pero que viene desde otra vertiente. El otro concepto interesante que plantea el autor es esta idea del intercambio de límites. ¿A qué nos referimos con eso? Es que, ¿se acuerdan que con Merton decíamos que el sistema burocrático, en función de sus características, tiende a separarse de la ciudadanía? Bueno, lo que Fredrickson plantea es que para que la administración pública funcione bien,
la frontera entre quien está adentro y quien está afuera debe ser muy tenue. Entonces deben haber mecanismos de participación ciudadana, la gente puede opinar respecto de las instituciones públicas y debe haber un proceso de interacción entre los funcionarios públicos y los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en definitiva, en la medida que hay ese proceso, en la medida que se da este intercambio de límites, ¿cierto?, la calidad de la gestión pública mejora. En nuestras universidades públicas, claro, nuestros estudiantes son muy activos y hay una relación muy directa con las instituciones, ¿cierto? Y los estudiantes nos presionan por mejorar los procesos, por hacer cosas, por cambiar. Pero con el tiempo también los egresados, nuestros graduados de las instituciones también empiezan a tener una opinión, a influir respecto a nuestros programas, ¿cierto? Bueno, eso que ocurre en las instituciones de educación superior eventualmente podría ocurrir también en otras instituciones, ¿cierto? Las instituciones de salud deben desplegar mecanismos de interacción mucho más fluida con los usuarios, ¿cierto? En varios países se están generando consejos consultivos de hospitales, tanto primarios como secundarios. ¿Por qué? Porque las comunidades pueden opinar respecto de cómo se atiende, cuáles son los problemas, ¿cierto? Entonces, este tema del intercambio de límites está muy ligado con lo que ustedes van a ver en más de alguna oportunidad dentro de su programa, con lo que es la participación ciudadana, ¿cierto? La participación ciudadana es esencialmente que no es solamente que la gente vote o no vote, sino que también la gente puede opinar, puede influir y puede determinar el tipo de servicio, ¿cierto?, que se realice. Y el último punto, que también es bien útil para las discusiones más actuales sobre administración pública, es lo que llamamos el proceso socioemocional. Vale decir, los funcionarios públicos están todo el día trabajando, ¿cierto?, en un espacio. Por lo tanto, el componente socioemocional de los funcionarios se debe tomar en cuenta. Entonces, las instituciones públicas deben generar procesos de respeto por la vida familiar, ¿cierto? La gente no es solamente un número dentro de una nómina, también debe tener la posibilidad de ser reconocido. Empezamos a hablar de empowerment en las organizaciones públicas, empezamos a hablar de todo esto, de bienestar, empezamos a incorporar lo que mencionábamos también recién, el tema del género, ¿cierto? Todos esos elementos hablan de que las organizaciones están compuestas por individuos, pero también por personas. Entonces, ese elemento socioemocional también debe tomarse en cuenta en los diseños organizacionales. Nueva administración pública, que no es lo mismo que nueva gestión pública. Lo he dicho como 10 veces y lo voy a seguir diciendo para que no se les olvide. El último autor que les quería comentar, y que también está dentro de las lecturas que tenían para hoy, se lo enrostro a cada rato para que se sientan mal, es Lipski. Lipski es un autor que en los 80 plantea una discusión tremendamente útil para en nuestro ámbito tanto de gestión pública como de políticas públicas, que se refiere a utiliza un concepto, reconoce un concepto que es el de funcionario público de nivel callejero o funcionario público de nivel de calle. ¿Alguien lo había escuchado? ¿Sí? Bueno, nuestros politólogos ahí tienen terreno avanzado. ¿Qué es lo que plantea Lipski? Básicamente lo que Lipski dice, ya lo vamos a apagar, sí. Que baje un poco la temperatura para que... Ya, lo vamos a apagar.
Hay gente temblando, hay gente con neumonía ya. Exactamente, tenemos el proceso socioemocional no lo tomamos en cuenta en esta institución. Básicamente lo que Lipski plantea es esta idea de que dentro de las instituciones públicas, cuando hablamos de Weber, cuando hablamos de todos los autores, se entendía que la institución era una, ¿cierto? ¿Qué es lo que plantea Lipski? Que él dice es que cuando analizamos a las instituciones públicas, y desde el punto de vista de lo que les comentaba, para ustedes como interesados en los temas de evaluación de políticas públicas también, hay un tipo de funcionario que es clave para el desarrollo de las políticas públicas y es clave para muchas instituciones públicas. Y es aquel funcionario que está en contacto con la ciudadanía. El policía que hace las rondas, ¿cierto? El profesor que está todos los días con los estudiantes, la persona que entrega las licencias, que entrega la identificación, esa persona que está en el borde entre la organización y la ciudadanía es la que llamamos el funcionario público a nivel callejero. ¿Y qué es lo relevante de este funcionario? Es que, o funcionaria, o empleado, como ya comentamos, es que por su posición son determinantes en el éxito o el fracaso de las políticas públicas. Porque finalmente son ellos los que entregan, son ellos los que reciben, son ellos los que facilitan, ¿cierto? Entonces, hay muchas políticas públicas que a veces se ponen en cuestión producto de que estos funcionarios públicos o no son tomados en cuenta o se asumen que tienen ciertas habilidades que a veces no siempre las tienen, ¿cierto? O no son escuchados, ¿cierto? O qué sé yo. Entonces, esta categoría de funcionario público es muy relevante. De hecho, en muchos países la nómina de funcionarios públicos está marcada por este tipo de funcionarios, ¿cierto? Imagínense los profesores, ¿cierto? Las policías, ¿cierto? Es un volumen muy importante de personas, ¿cierto? Entonces, y en ese contexto, debido a la posición que tienen, ellos poseen o están dotados de un alto nivel de discrecionalidad, ¿cierto? Porque tú cuando estás ahí en la ventanilla o cuando estás en la sala de clases del salón de clases no está el ministro de Educación, no está el jefe asegurándose de que tú hagas o no hagas las cosas, ¿cierto? Imagínense los encargados de velar por las normas en la empresa, ¿cierto? Las posibilidades de corrupción que hay, ¿cierto? Las posibilidades de cuando un policía está controlando a alguien, ¿cierto? Que alguien le entregue un soborno, ¿cierto? Bueno, es altísimo, nadie lo está viendo, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista analítico, lo que el autor que defiende este concepto, que entrega este concepto, lo incorpora al análisis sobre la administración pública porque considera de alguna manera que esta visión, esta perspectiva es esencial para entender finalmente muchas veces la percepción de la ciudadanía respecto de la administración pública, ¿cierto? Y a veces cuando se diseñan políticas públicas, cuando se evalúan políticas públicas, no se toma en consideración esto. Les doy un caso. Nosotros teníamos, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet había una política que era el maletín literario. Maletín literario era básicamente entregarle a las familias de escasos recursos, de ciertos quintiles, o sea, de ciertos deciles, un libro, o sea, una caja con un número de libros, ya para estimular la lectura, qué sé yo. Muchos funcionarios de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que es la encargada de administrar las bibliotecas públicas, criticaron la política porque decían, o sea, uno no estimula la lectura tirándole libros a la gente, sino que uno tiene que entregar el libro en un contexto, en una lógica de intervención diferente. Pero bueno, como era una
decisión presidencial se entregaron los libros. ¿Ya? Y contaban algunas funcionarias que llegaban a las casas y entregaban los libros y la gente les decía, muchas gracias, no tenía que vender en la feria, no sé si estos lugares donde se venden frutas, ¿cierto? Bueno, en muchas partes de América Latina, ¿cierto? Están las verduras, la fruta, y después, en la medida que va terminando la feria, se van sumando otras ventas, ¿cierto? Ropa, lo que sea, ¿cierto? Entonces, esta persona dijo, muchas gracias, no tenía que vender ahí, ¿cierto? Entonces, con esto puedo vender algo. Entonces, el propósito de la política, que era estimular la lectura en la familia, no se cumplió. Otra gente decía, mira, le tiraba los libros por la cabeza, le decía, mira, nosotros estamos todos cesantes, no tenemos dónde trabajar y tú llegas con un regalo o unos libros. Con los libros mis hijos no comen y bla, bla, bla. Entonces, claramente, desde los mismos funcionarios de nivel callejero, que son los que están en contacto con los usuarios, empezaron a decir, esta política no tiene sentido, ¿cierto? Porque no está realmente orientada a cumplir el propósito que se plantea. Entonces, esa desconexión entre el funcionario público a nivel callejero y el diseñador de política pública es la que a veces determina incluso el fracaso de muchas de estas políticas, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de hacer sus trabajos, a lo mejor capaz que les pregunte esto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Alguna pregunta, comentario? Bien, ahora, como están muy tranquilos y muy calladitos, les voy a pedir que se junten en grupos de 5, 4 o 5, y les voy a pasar unos textos para que los lean. Son 200 páginas, algo breve. Son... aquí, por acá, y lo vamos a comentar. Ya, los noto muy entusiasmados, pero la idea es hacer algo interesante o que conversen entre ustedes y sean felices y no sean mala onda. ¿Ya? Básicamente lo que tienen que leer es... Son 5 páginas hasta la página 40. Acá tienen. Acá hay otro. Acá hay otro. Y por allá les doy otro. ¿Ya? Ya, tienen que leer el caso de la biblioteca pública. Todos iguales. Tienen que leer todo este caso.